Bueno, estamos en el ejercicio 4D de dedo del práctico 14 de integrales dobles. Este ejercicio es importante que ya hayan visto el anterior para que vayamos más rápido acá y entendamos cómo hacer. Acá agregamos una nueva dificultad, entonces es importante que hayan entendido el anterior. Entonces, lo primero que lo dan, acuérdense que teníamos que graficar en las áreas de las regiones de integración, expresarla como T1, encontrar los límites de integración, luego expresarla como T2, encontrar los límites de integración y hacer todo el ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es, como les decía yo, ustedes hagan un lápiz y papel, grafíquenlo correctamente con los nombres de los ejes, usando, ¿cómo se llama? Etiquetando bien donde ocurre, digamos, los cortes de los ejes, etcétera, de nuestras funciones. Pero bueno, yo lo que ahora voy a hacer es básicamente graficar con GeoGebra para hacerlo más gráfico y bonito. Entonces tenemos, por un lado, nos da que y es igual a e a la x. Luego nos da que y es igual al logaritmo neperiano de x. Después nos dan que x más y es igual a 1. Y finalmente que x menos 1 es igual a 0. Bien. Entonces si nos podemos ver acá, nuestra región de integración es lo que queda, fíjense, lo que está entre la exponencial de x, la recta esta, la recta vertical esta, y fíjense que prácticamente el logaritmo neperiano de x no entra en juego acá, es solamente un punto. Pero bueno, nuestra región, la única región que queda marcada es esta que está acá. Entonces a esta región la vamos a encontrar, la vamos a expresar como una T1 inicialmente y luego como una T2. Entonces vamos a hacer copiar, cortar y pegar esto en nuestro pizarrón para trabajarlo desde acá. Tenemos acá por un lado el eje Y, este es el eje X. Habíamos dicho que esta es Y exponencial de X. Acá tenemos Y igual al logaritmo neperiano de X. Este era X menos 1 igual a 0, es decir, X igual a 1, lo podemos expresar mejor. Y finalmente esta de acá es X más Y es igual a 1. Entonces veamos lo primero, si la podemos expresar como como T1. Y fíjense que sí, porque si yo tiro líneas verticales, la corto, entro y salgo una vez. Entro y salgo una vez. Y tengo una función abajo y arriba otra función. No me cambia de función. Entonces la puedo escribir como T1. Entonces nos queda que nuestra región son las XY tales que. Entonces fijémonos, la parte inferior que tenemos. Tenemos a esta función, a esta recta. A esta recta hay que expresarla como una función de X. Entonces a esto vamos a despejar a la Y, lo vamos a dejar solo, y nos va a quedar que Y es igual a 1 menos X. Entonces esta es nuestra función f1 de X, 1 menos X. A esa la vamos a poner acá, es decir, nos va a quedar 1 menos X es menor o igual que Y menor o igual. Y ahora como techo, ¿qué tenemos? Seguimos subiendo hasta arriba y tenemos a la exponencial de X. Bien, entonces esto de acá es nuestra función f2 de X, que la escribimos como exponencial de X. Entonces si ponemos acá es exponencial de X. Ahora,
la x tiene que ser números, sí o sí, no pueden ser funciones. Si es t1, la x tiene que ser números. Lo que tenemos del lado izquierdo es x vale 0, porque es este punto de acá, es esta parte, 0, x vale 0 ahí. Y del lado derecho tenemos como límite de x igual a 1, que bueno, justamente es esto de acá. Entonces ahí escribimos nuestra región como T1. Como habíamos dicho, vamos a verificar lo que es GeoGebra para ver si está bien hecho. Entonces teníamos la región como T1, la escribimos como 1 menos x menor o igual a y menor o igual a la exponencial de x. Y, no olvidemos del y, afuera de la exponencial y ahora ponemos como límite de integración los números era 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y vemos acá que en efecto la región sombreada que queda marcada es la que habíamos dicho que era la región de integración. Entonces está bien expresada como región T1. Entonces ahora vamos a escribir nuestra integral doble de nuestra función en nuestra región como una integral iterada usando a la región como T1. Es decir, la integral doble de la f de xy, entonces el orden de los diferenciales, el más interno es de y el más externo es de x. Bien, esto es como una cebolla. Lo más interno es de y, entonces esta va a ser la parte correspondiente a y, y lo más externo es x, y esta va a ser la parte correspondiente a x. Entonces nos va a quedar de 1 menos x exponencial de x, y acá nos queda entre 0 y 1. Y acuérdense siempre, lo más externo sí o sí tienen que ser números. Si no es número, es que algo está mal hecho. Entonces ahí hicimos la primera parte, la expresamos como una T1 y la tenemos encontrar los límites de integración. Ahora el ejercicio nos pide que encontremos, que los cambiemos el orden. Entonces la expresemos como T2. Bien, entonces empecemos a borrar todo lo que no nos sirve. Bien, ahí tenemos nuestra región y ahora tenemos que analizarla como T2. Es decir, tenemos que tirar rectas horizontales. Algo más finito así no es tan agresivo. Ahí, ahí, ahí. En este caso es una T2, porque de vuelta tenemos la función entra y sale. Las, perdón, las rectas horizontales entran y salen una sola vez de la región. Pero tenemos un pequeño problema acá. Fíjense que acá, por ejemplo, cuando entro, tengo como lado izquierdo una función y acá tengo otra función. Esta función es la recta y esta es la recta vertical. Pero ahora cuando estoy de esta de acá, por ejemplo, lo que tengo en el lado izquierdo es la exponencial de x, la función exponencial, y el lado derecho la vertical. Es decir, entre esta recta y esta recta se cambia cuál es la función que está arriba o abajo. Por consiguiente no la podemos escribir como T2 como una sola cosa. Lo que tenemos que hacer es, acá donde cambia la función, a ver si uso uno más ancho así queda más claro, ahí tengo que expresarlo como entonces una región R1, esta de acá abajo, y esta como una región R2.
De tal forma que la unión de estas dos me forman la región total. Es la única forma que lo puedo hacer para escribirlo como una T2. Si no, no la puedo escribir como una T2 porque las funciones, fíjense que lo que me pide, lo que ustedes vieron en teoría, lo que les pide es que en efecto sean la misma función siempre. Y acá también, no solo que corte en una entrada y una salida, sino que además siempre sea la misma función. Si la función cambia, ya no es T2, entonces lo que se hace es separarla en dos partes. En una que tengo una función contra otra función y acá otra función con otra función. ¿Bien? Entonces uno puede ir segmentando la región en pedazos que sean T2. Y finalmente lo único que hacemos es decir que la R está formado por la unión de la R1 con la R2. Bien, simplemente uno las dos cosas y ya tengo la misma región. Entonces vamos a escribir nuestra R1 inicialmente como T2. Entonces, habíamos dicho que como T2, la que tiene funciones es la X y la Y son números. Bien, veamos. La R1 está acá. Entonces la parte izquierda es la recta. Entonces la recta ahora la escribimos como una función de y, es decir, despejamos la x, perdón, y me queda que x es igual a 1 menos y, es decir, la g1 de y es 1 menos y. Entonces acá voy a poner 1 menos y. Del lado inferior tengo la recta x igual a 1. Entonces acá simplemente la función es x igual a 1, entonces tengo que poner 1. Ahora la y son números. La y va desde acá abajo, que es 0, hasta esta parte en donde se intersectan las dos funciones. Entonces esta es explícita, esta es obvio, es 0. Ahora, esta acá, aunque se ve que es 1, en realidad no siempre va a ser tan explícito y uno va a tener que calcularlo. Entonces vamos a encontrar la intersección. ¿Y cómo lo calculamos? Como la intersección entre las dos funciones que eran las problemáticas. Por un lado la exponencial y por otro lado la recta. Entonces acá igualamos a esta función que es 1 menos y, o directamente la recta si quieren. O sea, despejo la y acá y me queda que habíamos dicho que y es igual a 1 menos x y la otra que era y igual a la exponencial de x. Entonces igualamos las y me va a quedar que 1 menos x es igual a exponencial de x. Entonces, si hacemos el logaritmo neperiano, me va a quedar que el logaritmo neperiano de 1 menos x, la resta, la resta dentro del argumento. Lo que podemos hacer es, acá lo que podemos hacer es viendo que en efecto x vale 0 porque tenemos esa igualdad y digamos, o sea, sabemos que están las ambas cortando en x igual a 0. Acá reemplazo y me queda que el logaritmo neperiano de 1 menos 0 es igual a 0, es decir, 0 es igual a 0. Entonces ya sabemos cuando x vale 0, obviamente esto se comprueba, entonces directamente reemplazamos acá y nos queda que y es igual a 0, es decir, 1. Bien, entonces ya primero verificamos en efecto que esta igualdad se cumplía y luego simplemente calculamos el valor de y. Entonces ya con eso tenemos el límite de la región R1, ¿bien? No el total, sino de la R1. Ahora nos queda ver la región R2.
Acá tenemos como lado izquierdo a la exponencial de x, pero ahora como tenemos que escribirlo a, a x, tenemos que escribirlo esto como función de y. Tenemos que encontrar nuestra G2 de y. Y para eso lo que vamos a hacer es sacar acá el logaritmo neperiano. Entonces nos va a quedar logaritmo neperiano de y es igual a logaritmo neperiano de exponencial de x. Y esto, como son inversas, se anula. Entonces nos queda que el logaritmo neperiano de y es igual a x. Por consiguiente, nuestra función inversa, y tiene sentido, de la exponencial es el logaritmo neperiano de y. Entonces, como límite izquierdo, le vamos a poner el logaritmo neperiano de y. Y como límite derecho, 1, porque esa función no cambia, sigue en todas las dos regiones, sigue siendo la misma. Ahora, en este lado tenemos como límite inferior la y igual a 1, porque continúa, y siempre tiene que cumplirse eso, porque si tenemos la unión de dos regiones, esta parte tiene que compartir la misma frontera, entonces el que es superior de uno es el inferior del otro. Y como límite superior nos va a quedar este corte acá. Que para eso tengo que, básicamente lo que tengo que hacer es hacer la intersección esta de acá, que tengo, me intersecta por un lado la y como exponencial de x y por otro lado la x igual a 1. Entonces reemplazo en el de arriba, me queda que y es igual a e, entonces este punto de acá es más o menos que e. Entonces como límite superior tengo acá e. Bien, entonces ya con eso tengo la región R2. Entonces verifiquemos en GeoGebra si no nos equivocamos en nada. Bien, entonces vamos a escribir la región T2, la región como T2, la región 1 como T2, tenemos hemos dicho 1 menos y menor o igual que x menor, menor o igual que 1 y hemos dicho que la y iba de 0 menor o igual que y menor o igual que 1. Entonces le vamos a cambiar de color para que de vuelta no nos confundamos. Entonces ahí tenemos marcado el triángulo este que está acá, que era la región R1. Entonces está bien hecho. Entonces ahora nos va a hacer la región 1 como la región 2 como T2. Entonces nos va a quedar logaritmo neperiano de y menor o igual que x menor o igual que 1 y que nuestra y habíamos dicho que va de 1 hasta e. Entonces volvemos a cambiar color acá para que entonces fíjense en que ahora si unimos la región la R1 y la R2 tenemos exactamente la misma región que la que habíamos escrito antes, entonces está bien calculado. Bien, estas las dos regiones separadas, esta es una y esta es la otra. Ahora, como T1 era esta, entonces si las ponemos las dos todas juntas vemos que están marcadas la misma región, entonces está todo bien hecho. Entonces ya con eso volvamos a nuestra a nuestra integral y vamos a escribirlo ahora como usando estas dos regiones. Entonces, ¿cómo expresamos ahora en la integral a estas dos regiones? Básicamente, si yo tengo la unión de dos regiones, en la integral se combina y se transforma en una suma. Bien, porque calcula la integral por una región más la integral por otra región. Que en la suma me da la misma integral por una cuestión dada de las, digamos, propias de las integrales.
O sea, es unir las dos regiones. En cierta forma es parecido como ustedes tenían en análisis 1. Cuando ustedes calculaban. Básicamente la integral como de la A a la C a la B más la integral de la B a la C de la f de x. En esencia es lo mismo que hacer esto, o sea, calcular la integral de esta región unida a esta región, esta será la suma de las dos integrales. En esencia es lo mismo, entonces vamos a hacer eso. Vamos a tener la primera integral iterada es usando la región R1. Entonces la estamos escribiendo como T2, entonces lo más interno es de X, lo más externo de Y. Entonces me va a quedar 1 menos Y, 1, 0, 1, más la otra integral. Y acá nos va a quedar logaritmo neperiano de Y, 1, 1e. Entonces, esta es nuestra R1 y esta es la integral en nuestra R2. Que en esencia, cuando hacemos las dos integrales y las sumamos los valores, nos va a dar la integral definida debajo de la región R entero, expresada como T2. Ahora, uno diría, ¿me conviene hacer esta que es más sencilla que esta? Y es una pregunta que no tiene necesariamente una respuesta, ¿bien? Porque eso va a depender mucho de cómo quede. Por ahí estas dos integrales, a veces les queda que, por más que sean más integrales, les va a quedar que, es más fácil calcularlas, por más que sean dos, que cuando ustedes tienen una sola con los límites de integración es más difícil. Entonces eso va a depender mucho del problema, ¿bien? Entonces no es siempre obvio que la expresión que le quede una sola integral, o sea, la escrita como una sola región, es más sencilla que cuando está expresada como si fueran dos regiones. Bien, eso tenganlo en cuenta porque eso va a depender mucho, o sea, no es que necesariamente esta es más fácil que estas dos, no necesariamente, ¿bien? Eso va a depender mucho de qué es lo que haya acá adentro a la hora de resolverlo. Entonces esta es como T1, el rojo la idea. Esto es como T1, esto es como T2. Bien, y así terminamos el ejercicio 4D.